Dos enfermedades que poco conocemos y que intentamos justamente saber de qué se tratan porque afecta a una determinada cantidad de población y que, como siempre decimos, por más de que estos sean 1, 10 o 100 casos, es igual de importante saber de qué se trata, cómo tratarla y cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para llegar a un diagnóstico precoz. Fuimos a consultar al profesor, al doctor Alberto Dubrovsky, y él nos cuenta qué es la esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad llamada enfermedad de la neurona motora. ¿Qué es esto? Las neuronas motoras son las células que tienen a su cargo el movimiento de nuestros músculos. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que las neuronas motoras son las que impulsan, las que llevan los impulsos necesarios hacia los músculos para que estos se contraigan. Es decir, que conectan de alguna manera nuestro cerebro, nuestro pensamiento, nuestra intención de movimiento, y a veces no intencional, porque puede no ser voluntario, como el movimiento de los músculos respiratorios, por ejemplo, que no es voluntario. Llevan entonces la intención de nuestro cerebro de movimiento hacia los músculos para que estos lo ejecuten y se contraigan. Estas neuronas motoras, que están ubicadas en la médula espinal y en algunas regiones del cerebro, y también aún en el cerebro, hay una neurona motora que es cerebral y una neurona motora que es medular, se llama primera neurona y segunda neurona, son las que envían entonces estas señales a los músculos para que se contraigan. Cuando estas neuronas motoras degeneran o se enferman, como consecuencia de esto los músculos sufren un proceso que los neurólogos denominamos atrofia, que es un término bastante conocido, que es el achicamiento de la masa muscular. Pero el achicamiento de la masa muscular, que en realidad es por pérdida de fibras musculares, que a su vez se pierden porque se pierden las neuronas que los inervan. La enfermedad comienza a notarse por pérdida de fuerza en las manos, a veces en las piernas también, y ocasionalmente también puede presentarse por dificultades para tragar o hablar. En general, los pacientes derivan sus consultas a otras especialidades, en muchos casos los médicos ortopedistas, y esto se interpreta como problemas de columna. Muchos pacientes hasta son operados por situaciones de pérdida de fuerza en un brazo, una pierna. Después la enfermedad, por supuesto, que sigue evolucionando porque no se resuelve con cirugía. Respecto del tratamiento de esclerosis lateral amiotrófica, existe en este momento una medicación que es la única en este momento aprobada, que disminuye de alguna manera la progresión de la enfermedad, de manera modesta, pero es lo que tenemos en este momento al alcance. La tan publicitada terapéutica con células madre, todos tenemos una gran expectativa respecto de la posible utilidad futura de las células madre, pero por ahora esto está en etapa de investigación y lo interesante, no se sabe aún exactamente el origen de la enfermedad y es objeto de intensa investigación. Cada vez se sabe más de ella y hay muchísima investigación al respecto. Hay drogas nuevas que se están investigando. No es una enfermedad que permanezca, digamos, en el reposo científico, sino que muy por el contrario, está muy activamente siendo investigada entre las enfermedades neurológicas. Bueno, nosotros conocíamos habitualmente lo que era la esclerosis múltiple, efectivamente tiene una relación y se puede identificar con este tipo de esclerosis lateral amiotrófica. Y me hace una acotación el licenciado Resnikov que me parece importante aclararla. Es una enfermedad que no afecta a los sentidos ni afecta a la inteligencia, con lo cual la persona es absolutamente consciente de aquellas limitaciones que empiezan a tener. Una pregunta. Como todos este tipo de enfermedades que uno ha ido aprendiendo a lo largo de este ciclo, puede el hecho de que afecte los músculos y que provoque una atrofia muscular, esto puede generar una complicación a nivel respiratorio. Totalmente. Si no es tratado y no es, digamos, cuidado correspondientemente. Más que nada en los músculos torácicos. Claro. ¿No? Es una de las complicaciones que puede llegar a verse, ¿sí? Más, digamos, importantes, porque necesitamos tomar las medidas para que no haya ninguna alteración. Claro. Entonces, en general lo que se utilizan son algún tipo de equipamiento, sobre todo cuando uno duerme,
para, si hay un descenso o la falta de movilidad muscular, directamente el aparato pueda respirar por la persona. ¿Sí? Es una de las complicaciones que puede pasar. El doctor Dubrovsky mencionaba también las complicaciones deglutorias, ¿sí? Donde muchas veces hay incoordinación, hay falta de progreso del alimento y puede tener complicaciones no solo para alimentarse con pérdida de peso, ¿sí? Y más la atrofia muscular para tragar, ¿no? Para tragar, y además porque tal vez puede ir para el aparato respiratorio. Entonces se pueden pasar, ahogar, claro. Exacto, lo que se conocen como complicaciones respiratorias o neumonías aspirativas, ¿sí? Donde genera una neumonía el propio alimento. Y por eso muchas veces se llega a recurrir a algo que se utiliza bastante, nosotros como pediatras lo hemos utilizado bastante, que es colocar un botón directamente en el estómago que va sobre la piel, ¿sí? En el abdomen, y alimentar a través de ese botón directamente para que el alimento llegue al estómago. Esto es... Una situación extrema, exacto, ¿no? Uno tiene que ampliar mostrar todo el abanico. Esto hay distintos grados, hay formas leves, hay formas que... ¿Cómo se despierta esta enfermedad? ¿Uno nace con esta enfermedad? ¿Es genética? En realidad, bien decía el doctor Dubrovsky, que es una de las enfermedades neuromusculares que no se conoce muy bien la causa. Hay un 10% que se sabe que es genética, que hay un problema a nivel de los genes, pero el otro 90% todavía está en etapa de investigación. Por eso hay tanto O sea que se puede desarrollar en la mediana edad, digamos. Exacto, o sea, uno puede... En general, sí, se da más 50, alrededor de los 50 años. Sí. Y es así, empieza con síntomas bastante inespecíficos. ¿Hawkins tiene esa enfermedad, por ejemplo? Realmente no te lo puedo asegurar. Sí sabemos de Fontana Rosa, pero yo creo que, por lo que parece sí, pero te lo tendría que chequear. Lo chequeamos ahora. El tema es que... puede empezar con debilitamiento simple, ¿sí? Con debilitamiento de brazos o de piernas o un poco de pérdida muscular o de atrofia que a veces puede pasar desapercibido, y esto hace, como siempre, en estas enfermedades, si uno no las piensa, uno demora bastante en el diagnóstico. Claro. ¿Sí? El doctor Dubrovsky mencionaba que existe una sola medicación para tratar esta enfermedad, ¿no? Y que, bueno, que hasta ahora da resultados y que permite controlar efectivamente las consecuencias. El tema es que siempre viene de la mano el poder identificar bien qué es lo que provoca como para realizar un tratamiento mucho más efectivo, ¿sí? Y lo mismo que el tema del diagnóstico. Muchas veces uno tiene que pasar por una tomografía, una resonancia, a veces una prueba de deglución o una espirometría para ver cómo está la capacidad pulmonar, un electromiograma, que es medir la actividad eléctrica de cómo reacciona frente a los impulsos eléctricos ese músculo, o tal vez llegar a una biopsia. O sea, es bastante, no hay una prueba diagnóstica, ¿sí? Que diga... Y la conciencia de que esto existe, de que esto nos puede pasar. Totalmente. Y que efectivamente un debilitamiento muscular o una pequeña sensación de estar perdiendo la tonicidad, ¿no? En nuestros miembros puede dar cuenta efectivamente de una enfermedad de este tipo. Tratamiento kinesiológico, imagino que es importantísimo. Sí, es fundamental. Tenemos que aclarar, esa recién hablaba de las complicaciones. Esto no quiere decir que todos van a llegar a esos puntos. Claro. Pero son enfermedades crónicas, son enfermedades que lamentablemente hoy todavía no tienen una cura, pero sí son tratables. Exacto. Y eso es lo que uno desde la kinesiología está muy atento y trabajando diariamente con estos pacientes. Son pacientes que van a perder fuerza muscular de todos los músculos voluntarios del cuerpo, que son muchísimos, no solamente para mover un brazo, una pierna, sino, como bien explicaba Ezequiel recién, la parte de la respiración, la deglución y un montón de otras actividades orgánicas que nuestro cuerpo también las necesita, desde el equilibrio, desde el poder estar sentado, desde la posición. Entonces son cosas que uno va a tratar de potenciar aquellas cosas que podamos mejorar y enlentecer la pérdida de algunas funciones. Aparte, seguramente, como tanto vos nos has contado y hablado, el hecho de quedarnos con esta propia inmovilidad provoca aún más inmovilidad. Y nos trae más atrofia por desuso, que es lo que nos explicaba el doctor recién. Entonces es muy importante dosificar bien, porque son pacientes que se van a fatigar, tratar de generar actividades funcionales para que los pacientes puedan hacer. Vamos a trabajar la fuerza, va a haber retracciones musculares por esta atrofia por desuso que estás diciendo. Esto puede generar dolor, por eso en muchos pacientes a veces se utilizan algún tipo de valvitas para que mantengan las posiciones de las articulaciones en una posición lo más estable y funcional posible para que no traigan mayores alteraciones. Se trabaja mucho, hay muchos pacientes que vamos a encontrar con babeo, justamente porque la falta de tonicidad en los músculos del cuello hace que la cabeza se caiga y empiezan a tener problemas de salivación también, problemas del habla. Todo esto es tratable, se trabaja juntamente con fono, se trabajan diversas
cada caso es un caso y hay que ir trabajando sobre la sintomatología que estos pacientes presenten con un objetivo final que es mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muchos de ellos pueden hacer una vida normal y algunos infelizmente no la pueden ir llevando, claro. Pero bueno, se va trabajando para esto. De eso se trata. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Estaremos hablando después de otro tipo de enfermedad que también está vinculada a este tipo de atrofia muscular. Tenemos invitados, tenemos pacientes que nos van a contar cómo ha sido su proceso, la identificación, el diagnóstico, el procesamiento de aceptar de que se tiene esta enfermedad y la fuerza necesaria para iniciar un tratamiento como corresponde. Nos pueden llamar. ¿A qué teléfono, Roberto? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta, no se vayan. Señor vecino, el mosquito es el insecto responsable de la transmisión de enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla. Por ello, es necesario mantener la casa libre de su presencia, evitando la acumulación de agua estancada en cubiertas viejas, botellas, latas y otros recipientes. Recuerde siempre preparar las llaves con goteras, cambiar el agua de bebederos de mascotas, de plantas y floreros al menos 2 veces por semana y mantener la vivienda libre de escombros. Asegure la salud de su familia. Combatamos al mosquito. Ministerio de Salud, Gobierno del Pueblo de La Rioja. ¿Sabías que la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad de las neuronas y la médula espinal? También es conocida como la enfermedad de Lou Gehrig.